el poder energético de la intimidad. Vamos a mirar este tema dentro de unos momentos, pero antes quisiera que pudiéramos entroncar la palabra intimidad dentro de algo, y va a ser concretamente el tiempo, el factor del reloj, lo que llamamos tiempo físico. El tiempo en sí mismo suele dar problemas al ser humano. Frases como me falta tiempo, el tiempo se me hace eterno, necesitaría más tiempo para hacer cosas, no me da tiempo. En fin, siempre estamos quejándonos en relación con el tiempo. Existen montones de cursos y métodos para gestionar mejor el tiempo, pero casi todos están orientados al mundo laboral, al mundo del rendimiento. Conseguir más cosas en menos tiempo, hacer que el tiempo nos dé para más. Pero yo no voy a hablar de esa orientación, voy a comentar una técnica que ya hemos dicho en otras ocasiones, que se llama análisis transaccional, del doctor Eric Berne. No la vamos a ver en profundidad, solo pretendo que veáis dónde encaja el tema de intimidad en esto del tiempo. Luego cada uno tendrá que estudiarlo más en profundidad, y ya os adelanto que no vale con leer un libro de análisis transaccional sobre el tiempo y una lectura rápida y ya lo tienes solucionado, llenando una especie de test como si fuera una revista de entretenimiento. No es así. Hace falta dedicarle un tiempo, profundizar qué significa cada cosa, mucho más de lo que os voy a contar ahora, y después ya actuar en consecuencia para ver qué se puede mejorar, qué se puede acortar, qué se puede ampliar, qué dificultades hay, etcétera, etcétera. Esta clasificación del tiempo, que la hace el doctor Eric Berne, da distintos títulos a cada sección. Por ejemplo, una es la palabra actividad. Tiempo dedicado a la actividad. La actividad se refiere, Berne, al trabajo propiamente dicho. Si trabajas en una oficina, pues el tiempo de la oficina. Si trabajas como actor, pues mientras estás haciendo tus obras de teatro o lo que fuera. Eso es el tiempo dedicado al trabajo remunerado, se entiende, con el cual vas a vivir. Después está otro capítulo, son los pasatiempos. El pasatiempo es la actividad que hacemos para, como dice la palabra, pasar el tiempo, entretenernos. Puede ser desde una actividad lúdica como ir al cine, ir al teatro, ver la televisión, hacer un juego de mesa, pero también puede ser simplemente cotillear en esos corrillos que se dan a veces, hablando de moda, de coches o de un montón de cosas. Todo eso es pasatiempos. Inclusive, por ejemplo, pintar un cuadro también es un pasatiempo, pero no sería pasatiempo si ese hombre o mujer que pinta ese cuadro es parte de su profesión, porque entonces sería una actividad. Otro bloque que utilizamos son los rituales. Rituales son protocolos que hacemos que generalmente sirven para acercarnos los unos a los otros. Son formas más o menos estereotipadas, que a veces están muy protocolizadas, otras están menos protocolizadas, con idea de acercarnos. Por ejemplo, puede ser una entrega de premios, es un ritual que trata de ensalzar la obra de alguien, de darle un premio, de reconocerle algo. O puede ser tan sencillo como el buenos días o buenas tardes de la subida en el ascensor, comentando lo de siempre, qué tiempo hace, cosas de ese estilo, ¿no? Puede haber protocolos de tipo religioso muy complejos, que llevan muchos símbolos alrededor. Todo ese mundillo son los rituales y dedicamos un cierto tiempo a ellos. Hay que pensar que todo lo que estamos diciendo ahora son hambres. Cuando hablamos de hambres, es que existe en la persona un hambre de estructurar el tiempo. Cuando alguien dice, yo no hago rituales o se quedan a cero, esa persona va a tener hambre de rituales. Y aunque parezca mentira, si no existen rituales, la sociedad crea rituales nuevos para reconocer. Por ejemplo, se crean premios para dar reconocimiento, para que la gente admire a fulano de tal, que ha hecho tal labor o lo que fuera. Siempre son hambres. Dentro de esta colección de distribución, el siguiente punto es el de los juegos. Los juegos son unos rebusques que hace la persona
para conseguir cosas en general. Son cosas que pueden ser incluso hasta negativas, como puede ser conseguir una bronca. Dice, nadie quiere una bronca. Bueno, pues si analizamos esto en los mecanismos inconscientes, te aseguro que hay necesidad de broncas, porque la bronca es una manera de estar en el mundo y que te reconozcan, aunque sea en plan negativo. No vamos a entrar en ningún detalle sobre el tema de los juegos, porque es algo muy exclusivo del análisis transaccional, implica un desarrollo posterior, y he dicho que eso es para que lo podáis estudiar o analizar posteriormente. Otro capítulo que queda es el aislamiento. Aislarse es justamente desconectar con el mundo exterior, estar solo, y eso, como cada cosa de las que estamos diciendo, tiene cosas a favor y también cosas en contra. A veces es importante estar solo porque te reconectas contigo mismo, descansas, diríamos, acumulas nueva energía para enfrentar nuevas tareas, etc. Cuando va al otro extremo, el extremo del aislamiento total, entonces puede ser patológico, y ahí es el aislamiento total. Sabéis que siempre es malo, porque incluso a niveles penitenciarios, la celda de aislamiento es un castigo más superior, de índole de un rango mayor, que simplemente estar encarcelado con una serie de compañeros. La idea de aislamiento acentúa el elemento punitivo, el elemento del castigo. Y luego está el tema de intimidad, que es el que de alguna manera nos va a centrar en este vídeo. La intimidad es la no explotación de las partes, es decir, yo doy algo, pero no necesito que tú forzosamente me tengas que dar nada a cambio. Lo doy altruistamente porque me siento muy bien a gusto y tú conmigo, y ahí se produce un intercambio que es importante, y es el que dice Eric Berne, que de toda la lista de actividades que hemos comentado, la de la intimidad es la única que no tiene contrapartidas negativas. Es decir, siempre estamos hambrientos de intimidad para estar bien, para estar a gusto. Ahora llegaría el momento donde cada uno tendría que hacer un análisis de los porcentajes de tiempos que está en cada una de estas clasificaciones que hemos hecho, que las veréis al final en un cuadro para recordar este esquema, y a partir de ahí, si uno ve que está muy flojo, por ejemplo, en actividad, significa directamente que es que no tiene trabajo, luego eso está mal. Si uno no tiene cero pasatiempos porque toda su vida es actividad, por ejemplo, también está mal. O sea, la clave está en que haya un reparto interesante, apropiado, equilibrado entre las distintas maneras de distribuir el tiempo. La intimidad es pieza clave para sentirnos mejor, básicamente estar bien. Cuando estamos con alguien y percibimos que hay sintonía, que hay resonancia de pensamientos, se va produciendo un proceso natural de intimidad. La intimidad implica bastantes cosas. Una de ellas es que haya confianza. Si no hay confianza, no aparece la intimidad. Para que haya intimidad hay que despojarse de las barreras que uno tiene para soltar aquello íntimo que generalmente no cuenta a los demás. Por eso una terapia, hablamos de psicoterapia, sin intimidad no es posible. La persona que va al terapeuta tiene que abrirse totalmente, si no, no funciona. Si no, estaríamos simplemente dando datos, lo mismo que damos datos de contabilidad, de un balance o datos técnicos. No sirve, no son sentimientos intimistas que no solemos contar a nadie. Esos sentimientos pueden ser de 1000 temas diferentes, pero cuando dentro de nosotros hay una gran carga de esas experiencias íntimas y no las soltamos, entonces aparece una congestión interna, un malestar, y necesitamos encontrar a alguien para, diríamos, soltar toda esa energía reprimida que llevábamos dentro para sentirnos bien. Eso es una de las bases que tiene todo tipo de proceso terapéutico de cualquier clase que sea.
pero sin necesidad de utilizar la terapia como mecanismo en la vida cotidiana, si pudiéramos mejorar la intimidad, tal como dice Verne, nos sentiríamos mejor. Además, si todo esto que os digo es lo que aparece a niveles físicos, es decir, aparece más creatividad, aparecen intuiciones, diríamos, aparecen los valores humanos más auténticos. En una comida, por ejemplo, donde se empieza a hablar de negocios, pero de ahí se pasa a tener más intimidad, al final los negocios quedan como a un lado y cada persona va a volcar sobre el grupo sus inquietudes más personales, sus fantasías, y se puede acabar hablando de teatro, de las maravillas que ha visto por ahí en los viajes o lo que sea, es decir, algo muy personal, fuera del lenguaje cotidiano de dar y recibir cosas como si fuera un mercadeo constante. Eso es una pieza clave. Pero tiene más lecturas esto, y aquí viene el aspecto importante. Eso es lo que se ve. Hasta ahora todo lo que he dicho aquí en este vídeo es de tipo psicológico, pero detrás de ese proceso de intimidad ocurren unos fenómenos no visibles. Todos sabemos que cuando hay un cambio emocional, el cuerpo reacciona en consecuencia o viceversa. El corazón late de una manera distinta, se crean distintas endorfinas, un montón de cosas. Bueno, pues todo eso ocurre también cuando se entra en intimidad. Aparecen, diríamos, unas características muy especiales de radiaciones que no vemos, de segregaciones internas que no vemos y de un montón de cosas invisibles, por lo menos hasta el momento, de las cuales algunas tenemos pistas tangibles y concretas, como por ejemplo la mejora de la coherencia cardíaca. Dice Schreiber en el libro de Curación Emocional que si una persona quiere mejorar su coherencia cardíaca, bastaría con tener un entorno agradable de intimidad donde se intercambie este tipo de emociones internas para que automáticamente el corazón entrara en una resonancia de tipo coherente, con lo cual lógicamente está mejorando la salud, la intuición y un montón de factores. Además, esta búsqueda de intimidad no es algo nuevo, no es un descubrimiento nuevo. De hecho, una autora, Anna Burgermeister, en el libro El resucitador de tintas, escribe claramente cómo los primeros cristianos, una de las piezas claves que tenían era las reuniones que se hacían en intimidad. No hacía falta grandes multitudes para llenar iglesias, los sitios de reunión intimista donde intercambiaban experiencias, emociones, etcétera, etcétera. Eso era un proceso de intimidad, en este caso, bajo el prisma cristiano, al menos en los comienzos. Experiencias parecidas se están haciendo hoy, como por ejemplo la que hace Taggart, donde reúne a grupos de 8 personas, media 8 personas, que parece un número bastante ideal, donde en pensamientos positivos y donde participando de ciertos rituales que favorecen esa intimidad, se crean cosas importantes como el tema sanitario, incluso hacia personas que no están en el grupo. Esto es un capítulo realmente importante. Así que recordad que la palabra intimidad va más allá de la simplemente intercambio emocional de tipo psicológico. Espero que estas pistas os permitan investigar más sobre este tema. De todo lo que hemos comentado ahora, en este último punto, el de coherencia cardíaca, que es un tema que trabajamos bastante más, ya dedicaremos otro vídeo exclusivo a ver cómo funciona la intimidad dentro de la coherencia cardíaca y cómo está conectado con la intuición y con otra serie de factores.